Ahora, ¿Ven mi pantalla? sí, señora. Bueno. Yo soy Valentina, soy residente de primer año de farmacología clínica y el día de hoy vamos a hablar sobre grafos cíclicos dirigidos. Entonces, para empezar, y un poquito complementando lo que ya también nos dijo Jessica, cuando tenemos una asociación entre dos variables, no significa que sean una relación causal, o sea, no significa que una haya causado la otra. La correlación no es igual a a la causalidad. Entonces, solo asociaciones en los datos no pueden responder preguntas sobre causalidad. Ninguna máquina, ningún modelo estadístico nos va a decir exactamente la explicación de los datos crudos. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese modelamiento. Entonces, aquí es donde entra la utilidad de los DAGs al poder ver todos estos confusores o todas estas relaciones entre las variables que están involucradas dentro de las relaciones o asociaciones que estamos encontrando y para poder, pues, hacer una explicación adecuada sobre estos. Entonces, ¿qué es un DAG? Un DAG básicamente es una representación gráfica de la relación causal asumida, algo que estamos asumiendo que está pasando según la teoría conocida, entre la exposición o pues el tratamiento de interés que estamos hablando, el desenlace de interés y todas las variables que tienen un efecto causal que hemos identificado que sea directo, tanto sobre la exposición como sobre el desenlace. Y incluye todas las conexiones entre todas las variables incluidas y cómo estas se van interactuando entre ellas. Entonces, esta es un grafo muy sencillo en donde podemos ver los diferentes elementos que tenemos cada uno, ya los vamos a desglosar cada uno. Entonces, ¿de dónde viene este nombre DAX? Entonces tenemos un gráfico o pues un grafo, que es una representación diagramática o pues visual de un proceso que estamos viendo, que nos muestra esa estructura de las relaciones que estamos identificando dentro de las variables que también hemos identificado para incluir dentro de nuestro modelo, que no nos dice un DAC, no nos dice la magnitud, no nos dice el signo de la relación, o sea, si es una relación positiva o si es una relación negativa, y no nos dice la forma funcional del efecto. Adicionalmente, porque se llama acíclico, entonces porque por su nombre no existen ciclos o bucles en el grafo. Entonces no se puede seguir una secuencia de flechas que regrese al mismo punto de inicio. ¿Por qué? Pues el futuro no puede causar el pasado. Como estamos viendo causalidad, las relaciones causales no pueden retroalimentarse en el tiempo. Adicionalmente, es dirigido por que esas conexiones entre variables pues tienen una dirección específica. Entonces una flecha o una arista nos indica una existencia y el sentido de una relación que sea causal, pues hipotéticamente lo que estamos teorizando, entre dos variables. Y el dirigido también tiene un orden temporal. Entonces, que tenemos un nodo, ya vamos a hablar bien sobre todas estas definiciones, en la cola de una flecha, es la causa del nodo que está en la punta, o sea, ese es el efecto de esa variable. Entonces, la causa precede temporalmente ese efecto. ¿Cuáles son las características de estos grafos? Entonces, como dijimos, son representaciones gráficas y modelos. Son no paramétricos, entonces no se necesita saber cómo funciona la relación entre las variables para poder analizarse. O sea, no tenemos que hacer un modelo logarítmico, una relación logarítmica, perdón, o lineal, o etcétera. ¿Cuál es su utilidad? Son utilizados ampliamente en la investigación clínica y epidemiológica para ilustrar visualmente las hipótesis que tenemos sobre las relaciones pues, causales que estamos teorizando entre distintas variables que estamos viendo dentro de un proceso. Aquí es una representación también sencilla de qué es lo que estamos viendo. Aquí está un nodo, esta es una arista, este nodo, como está en la cola de la flecha, es el que causaría este otro nodo, que sería el efecto. ¿Cuál es la utilidad? Entonces, primero, pues podemos hacer suposiciones explícitas y pues nos aumenta la transparencia de nuestro modelo. Entonces, nos obligan a hacer explícitas esas suposiciones causales de nosotros, los autores que estamos pues teorizando. Entonces, podemos hacer hipótesis subjetivas y conocimiento, pues a partir del conocimiento teórico previo sobre cómo se generan esos datos y cómo se van a generar esas relaciones. Nos permite que también, pues los revisores examinen, debatan y reproduzcan esa estructura causal subyacente, pues ayudándonos con la transparencia de todo este proceso. Adicionalmente, pues nos ayuda a identificar las posibles variables que vamos a ajustar dentro del modelo. Entonces, aquí, teniendo esta representación gráfica, podemos aplicar pues reglas básicas de lógica, como el criterio de la puerta trasera dentro de este tema de DAX. Entonces, nos permite determinar con alta precisión qué variables deben controlarse estadísticamente y qué variables no, al estar viendo todas esas relaciones y cuáles sí se deben ajustar y cuáles no se deben ajustar.
que nos ayuda también, nos ayuda a aislar el efecto causal identificado. Entonces, mediante el conjunto más pequeño de variables necesarias para explicar ese efecto causal. ¿Qué nos da este conjunto mínimo? Nos ayuda a cerrar las puertas no causales, o sea, las puertas de confusión que nos pueden estar confundiendo esta relación causal, y no tenemos que ajustar por todas las variables disponibles, pues según lo que hemos identificado. No todas las disponibles, sino solo las que tenemos en nuestro modelo. Aquí es básicamente como una representación de un DAG sobre pues, las diferentes relaciones que podemos tener y las diferentes variables confusoras o pues diferentes colisionadores que podemos ver que pueden estar relacionadas con una causa y un efecto. Y cómo pueden afectar pues estos dos, cada una de estas variables. Ya vamos a ver cómo vamos a ajustar según el tipo de interacción que estamos haciendo. ¿Cuál es otra utilidad? Podemos reconocer y pues prevenir el sesgo de selección. Entonces, al hacer esta representación por tags, podemos también incluir un nodo que nos represente la inclusión de los participadores. Entonces, nos permite identificar, viendo gráficamente cómo se está haciendo esta inclusión, posibles sesgos que se pueden incurrir dentro del proceso de selección, incluyéndolo dentro del DAG para también ver esto cómo se puede estar correlacionando con las relaciones que estamos haciendo. Nos ayuda a guiar el diseño del estudio y a recopilar datos. Entonces se debe, pues idealmente, o pues es la regla, que se debe dibujar antes del inicio de la recolección de los datos para identificar las posibles variables que se deben o pues que se pueden medir. Y pues nos evita también para nosotros la recolección innecesaria y podemos omitir unas covariables y pues que no omitamos covariables que sean críticas dentro del proceso de causalidad. Adicionalmente, nos permite pues evaluar la confusión no medida y pues guiar nuestros análisis de sensibilidad posterior a que tenemos nuestros datos. Entonces, si tenemos una variable que no sea medible o que es inobservable, el DAG la representa dentro del proceso. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Sabemos que va a haber una confusión residual y pues esto puede ser una limitante dentro del análisis de nuestros datos, pero que pues ya tenemos explícitamente puesto dentro del análisis de datos. Nos permite pues también el uso de técnicas avanzadas, como por ejemplo el uso de variables instrumentales, podemos hacer después simulaciones y podemos hacer un análisis del sesgo cuantitativo posterior a la realización de estos. Y por último, pues algo de lo más importante que tenemos dentro de los DAGs, nos ayuda a la comunicación interdisciplinaria. Entonces, actúan estos DAGs como un puente o pues un lenguaje unificador que nos facilita el entendimiento entre diferentes especialidades o entre diferentes disciplinas que podemos ver pues por esta representación gráfica que se puede ver bien como pueden ser las relaciones. Podemos estar comunicando mejor nuestras teorías sobre la causalidad que estamos viendo dentro de nuestra colección de datos. Entonces tenemos los expertos clínicos, científicos y estadísticos permiten traducir esos conceptos biológicos a modelos matemáticos y los diseños del estudio al poder comunicarnos entre disciplinas y poder ver bien qué es lo que estamos buscando. Entonces lo podemos hacer de una manera más clara y pues por ser una representación gráfica más intuitiva. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los elementos de los DAGs. Bueno, primero tenemos los nodos o los vértices. Tenemos que cada nodo es una variable en el DAG. O sea, cada variable en un DAG se representa como un nodo. Pueden ser medidas o pueden ser no medidas, o pueden ser desconocidas o latentes, pero todas influyen y todas las debemos representar dentro de nuestro modelo de DAG. Y cada nodo, pues cada variable, que es lo que esto representa, corresponde pues a una variable en un momento específico del tiempo, porque como vimos, tienen un orden temporal. Tienen una función determinada por los enlaces que están dirigidos. Entonces, el padre de una de las variables es el nodo que está que parte pues desde la flecha, pues desde la cola de la flecha o pues de la arista. O el hijo, que es el nodo receptor del efecto que puede estar haciendo este nodo. Y dentro de la secuencia, pues tenemos los ancestros y los descendientes, que son los subsiguientes a un nodo inicial. También tenemos nuestras aristas o pues las flechas que tenemos. Se llaman también pues enlaces dirigidos, flechas, arcos, que son líneas siempre, como estamos dentro del tema de DAX, son unidireccionales. Siempre van a un solo sentido y conectan a los nodos. Entonces, esa conexión entre dos nodos se representa gráficamente como esa arista
y nos identifica esa correlación o esa relación entre esas dos variables. ¿Qué nos indica? Nos indica la dirección de la posible causalidad entre las variables, o sea, cuál variable podría ser la causante y cuál puede ser la receptora de esa acción de la causante. Nos permite ver también pues, alguna intervención o pues alteración de la causa que nos puede llevar al cambio en el desenlace. Ya vamos a hablar sobre todos estos posibles confusores. Tenemos diferentes tipos de nodos que pueden ser factores de confusión o pues el confounder. Entonces tenemos que es una variable o un nodo que se encuentra en toda la vía de confusión que conecta la exposición y el desenlace. Entonces actúa como una causa común entre la exposición y el desenlace. Pues puede ser un nodo único que es causa común entre la exposición y el desenlace, o cualquier nodo dentro de una vía de confusión, pues también se considera un confusor. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nos crea puertas traseras. Entonces aquí lo que podemos ver es que pueden hacer asociaciones espurias entre dos variables que realmente no están relacionadas, pero por estos backdoors o por estos nodos adicionales se deben controlar porque nos está creando una asociación espuria que realmente no es real, sino que se crea por esta interacción. También podemos tener algo también de que hemos hablado en la clase también con Jessica sobre un nodo que sea un mediador. Entonces, una variable o un nodo que se encuentra en al menos una vía causal, que está dentro de la vía causal entre la exposición y el desenlace. Entonces, ¿qué es lo que nos representa? Nos representa un mecanismo que es intermedio, por la cual la exposición nos produce el efecto que no es directo en este caso, sino que está mediado por esta otra variable. Estos no requieren ser controlados para estimar el efecto total de la exposición o pues causa sobre el desenlace pues es causado por la exposición, pero a su vez también causa el resultado. Ya vamos a hablar que en estos en realidad no se deben ajustar porque son como solo una vía mediadora. También hay otro tipo de nodo que se puede presentar, que es el colisionador. ¿Qué es un colisionador? Es una variable que es consecuencia común de dos variables, que tienen un efecto común. Entonces, ahí colisionan dos o más aristas y bloquea el paso de asociaciones espurias. Entonces, en este no se debe controlar porque aquí ya, pues como dice su nombre, se colisionan y no hay ningún otro efecto después. Puede abrir una vía no causal entre una exposición y el desenlace si se llega a ajustar. Y se bloquea un camino si no se les controla. Cuando ya, o sea, cuando se presenta un colisionador, ya no tenemos que ajustar sobre este porque aquí ya estamos cerrando esta vía trasera de la cual se podría, por decir así, hacer una asociación espuria. Ya no se podrían correlacionar los C y D porque ya está cerrado. O sea, estos dos efectos llegan directamente a la E y no se pueden salir de estos. Por último, en esta parte, vamos a hablar un poco sobre el conjunto de ajuste mínimo suficiente. ¿Qué es esto? Pues es el conjunto de variables necesarias para ajustar y controlar el sesgo potencial que tenemos dentro de una relación posiblemente causal, que es la cual estamos estudiando. Entonces, incluye todas las variables necesarias para bloquear las vías de confusión y excluye todas esas variables que no aportan al control del sesgo y que también nos pueden introducir un sesgo. Por ejemplo, los colisionadores. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen sobre todos los elementos que hemos visto. Entonces tenemos una exposición en este primer nodo que causa, por esta arista o esta flecha que es unidireccional, causa un desenlace. Podemos tener un confusor que actúa tanto en la exposición como en el desenlace, o también podemos tener un mediador que está dentro de la vía causal de la relación de la exposición y el desenlace, pero en este en realidad no nos estaría confundiendo, a diferencia de este que sí está actuando dentro de los dos elementos. Este está mediando esta relación, pero no la está cambiando. Entonces, ya viendo todos estos elementos, vamos a ver los posibles efectos que podemos ver. Entonces, ¿qué son los efectos? Son las vías por las cuales una exposición influencia un desenlace. De aquí primero tenemos que hablar, ya hemos hablado un poco de este tema, pero tenemos que aclararlo un poco. El impacto global de una exposición sobre un desenlace puede incluir un efecto directo, que es directamente desde la exposición y el desenlace, o un efecto indirecto, que está mediado pues, por esos mediadores que actúan dentro de esa vía causal. Cuando tenemos un efecto directo, entonces el efecto de la exposición sobre el desenlace nos ocurre sin mediación
o que no sea a través de una variable intermedia. Entonces, representa esa influencia directa de la exposición sobre el desenlace, no pasa por ningún mediador, y la exposición causa el desenlace sin otras variables mediadoras. Como aquí estamos representados dentro de este DAC pequeño, tenemos la exposición y el desenlace, no tenemos ningún mediador. Cuando tenemos el tipo de efecto que es indirecto, pues también se le puede decir el efecto mediador, es el efecto de la exposición sobre ese desenlace que ocurre de manera indirecta a través de un mediador. No actúa directamente sobre el desenlace de la exposición, sino primero afecta a nuestro mediador y después el mediador es el que directamente afecta el desenlace. Entonces son dos o más nodos que están conectados por aristas que están orientadas unidireccionalmente en una sola misma dirección. También tenemos que podemos tener los modificadores del efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que son una variable que causa el resultado e interactúa con la exposición también. Entonces, ¿qué nos causa esto? Nos causa que el efecto de la exposición sobre el resultado nos cambie de magnitud o de dirección. Pues entendiendo que aquí la magnitud en realidad no la estamos viendo dentro de los DAX, dependiendo pues de los diferentes niveles de esa variable modificadora. Entonces, dentro de los DAX no explica cómo ocurre el efecto, como los mediadores, sino para quiénes o bajo qué condiciones el efecto es más fuerte o más débil. Entonces, aquí tenemos un poco el ejemplo. La J dentro de este diagrama son variables que causan D y modifican el efecto de otras causas de D, como es esta variable que sería E. Entonces, si las dos J y E causan D, J, que es aquí aislada, modifica el efecto de E sobre D, porque aquí está dentro de su relación, pero pues no está correlacionada con el E. Pero sí tiene un efecto sobre Z, que es el desenlace. Tenemos que, pues la modificación del efecto, si es más bien puramente paramétrica, como hemos dicho, pues en los DAX no podemos ver una magnitud sobre estos desenlaces. Entonces, pues no son una herramienta ideal para detectar o pues representar esa modificación del efecto. Entonces, no se puede deducir solo viendo las flechas en los DAX, sino requerimos otro análisis empírico más profundo para ver estos posibles modificadores del efecto. Entonces, ya habiendo visto todos los efectos, habiendo visto todos los elementos de los DAX, ahora vamos a ver cómo nos van a ser útiles estos DAX para ver las posibles confusiones que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es la confusión? Un poquito complementando. Entonces, ocurre cuando una causa común influye tanto como en la exposición y también en el desenlace, directa o indirectamente por medio de un mediador. Entonces, la causa común genera una asociación no causal entre E y D, que puede llevar pues a estimaciones sesgadas del efecto que puede tener el E sobre el D. Entonces, ¿cómo la controlamos? Para estimar el efecto exacto de causal de E sobre D, se deben bloquear todos los caminos que no sean causales y lo logramos ajustando por esta variable confusora o pues ajustando dentro de esta vía. Entonces, aquí hay, dentro de los DAX hay 4 posibles confusores que podemos ver y vamos a hablar de cada uno de ellos y pues cuáles sí se deben ajustar y cuáles no se deben ajustar porque ya tenemos que es una vía cerrada como ya hemos visto un poco sobre el colisionador. Entonces el primero, por su nombre en inglés de fork o bifurcación o pues también tenedor se le ha hablado, tenemos que es un grupo, pues básicamente de su manera esencial, es un grupo de 3 nodos donde tenemos un nodo central que actúa como una causa común dentro de estas dos variables, de la exposición y el desenlace, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar? Son 2 flechas que salen de ese nodo central o de esa variable central que van a causar esos 2 efectos. Entonces, tenemos que esta bifurcación es un camino confusor porque contiene pues un tenedor dentro de su recorrido. Entonces, representa esa causa común que hace que la ruta de puerta trasera esté abierta, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a crear asociaciones espurias entre dos variables, como la exposición y desenlace por medio de esta variable confusora, que en realidad no son reales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos vamos a elucidar un poco sobre este posible ejemplo. Entonces tenemos que Z es la edad de un niño. La edad de un niño, evidentemente, pues influye tanto en X, que sería su talla de los zapatos, como también en Y, que es su habilidad de lectura. ¿Qué nos diría si no estamos ajustando por esta variable Z? ¿Qué nos estaría diciendo esta relación causal?
que la talla de los zapatos se correlaciona por esta relación, porque estamos viendo que esta aumenta, los otros dos también pueden aumentar. Entonces, que la talla de zapatos se correlaciona con la capacidad para leer. Pero si condicionamos sobre Z, estamos cerrando estas asociaciones causales espurias porque claramente la talla del zapato no está relacionada directamente con la habilidad para leer. O sea, si aumenta la talla de zapatos, no significa definitivamente que va a tener una mejor habilidad de lectura el niño. Entonces, si condicionamos ese análisis mirando exclusivamente a los niños que tienen exactamente la misma edad, esa correlación desaparece por completo. Aquí tenemos un poco el ejemplo de cómo podemos utilizar estos DAX dentro de R para poder ver cuáles son esas variables que necesitan ajuste. Entonces se tiene que instalar este paquete que se llama DAGITI, en donde estamos viendo las posibles relaciones. Entonces Z se causa X y también Z causa Y. Y si ponemos todas estos, pues tenemos que definir también cuál es la exposición y cuál es el desenlace. Si le mandamos esta función de los sets de ajuste, él nos dice directamente sobre qué variable tenemos que ajustar, porque él mira esas relaciones que podemos tener. Entonces aquí claramente nos dice que el set que tenemos que ajustar mínimo es sobre la variable Z, o sea, la edad del niño. Aquí hay otro de los ejemplos sobre esta bifurcación. Entonces, X y Y tienen una causa común que es Z, que está actuando dentro de estas dos variables. Y aquí estamos viendo un poco la representación de qué es lo que pasaría al ajustar. Entonces, la bifurcación nos crea una asociación espuria entre ellas. Entonces, al ajustar por Z, la asociación espuria ya es eliminada. Entonces, aquí vemos que se estaría haciendo una asociación espuria. Si uno aumenta, el otro también. Pero aquí, cuando estamos ajustando por la edad, ya quitamos toda asociación sobre de esas dos variables entre una y la otra. Tenemos el otro posible confusor, que es el colisionador no causa dentro de los grados. Entonces, las aristas convergen dentro de un nodo central acá también, que es intermedio. Entonces, el nodo receptor es el colisionador, que es una consecuencia común de esas dos variables que están colisionando dentro de esa variable. ¿Qué es lo que pasa con estos colisionadores? A diferencia de las bifurcaciones, están cerrados por defecto. Entonces, cualquier nodo colisionador actúa como una barrera. No se transmite ninguna asociación estadística porque aquí están colisionando estos dos efectos dentro de esta variable. Si la condicionamos, pues ahí estamos abriendo una asociación espuria. Entonces ahí estamos haciendo un sesgo de colisión, haciendo esa asociación espuria que en realidad no se presenta porque estamos condicionando sobre que cierra esa ruta. Entonces lo que tenemos acá, sin ajustar, la vía está cerrada, entonces no hay asociación entre esas dos variables. Y cuando estamos ajustando, la vía se abre. Entonces aparece esa asociación espuria que es un sesgo dentro del análisis de nuestros datos después. Tener en cuenta el colisionador, pues es crucial en el sesgo de selección. ¿Por qué? Y aquí también viendo lo que decíamos de que esos DAX nos pueden ayudar también a identificar los posibles sesgos de selección. Entonces, el sesgo de selección tipo 1 nos ocurre al condicionar en un colisionador. ¿Es un sesgo de estratificación o es una restricción del colisionador? La inclusión o pérdida de seguimiento, pues nos actúa también como un nodo colisionador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Analizar solo los participantes seleccionados equivale a ajustar por un colisionador. Entonces nos introduce un sesgo de selección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inclusión, permanencia o pérdida de seguimiento de los participantes en un estudio nos actúa como el nodo colisionador y no debemos ajustar sobre estos factores. Aquí también se puede ver el sesgo M, que nos advierte sobre sobre la selección automatizada de las variables utilizando simplemente los valores P para esa asociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O pues un ejemplo que tenemos acá de este sesgo M, pues por la forma en que puede tener ese dato. Tenemos un estudio que está viendo el efecto de los antidepresivos sobre el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que tenemos acá? La enfermedad arterial, la enfermedad coronaria actúa como un colisionador causado concurrentemente tanto por la depresión, antidepresivos, como también el tabaquismo, que también causa cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá cuando estamos ajustando sobre la enfermedad arterial coronaria? Tenemos que fumar causa enfermedad arterial coronaria y también la depresión, pero si ajustamos sobre estaríamos asociando la depresión
y los antidepresivos con el tabaquismo y con el cáncer de pulmón, que claramente los antidepresivos no causan cáncer de pulmón. Entonces aquí es una de las formas en las que podemos ver visualmente por qué no debemos ajustar sobre esa enfermedad coronaria. Entonces, ajustar por esa variable nos habla un camino colisionador que crea esa falsa ruta de sesgo entre el uso de los antidepresivos y el cáncer. ¿Cuál es otro de los ejemplos que tenemos acá? Como visualmente viendo qué es lo que pasa. Tenemos que X causa Z y Y también causa Z. X y Y ya están colisionados, no están asociadas X y Y, pero ambos influencian Z. Aquí vemos gráficamente que no hay una relación entre los dos, pero cuando controlamos por Z, X y Y ya empiezan a tener una asociación, como podemos ver aquí gráficamente. Otro de los caminos que podemos tener es la cadena o la pipa o la mediación, que visualmente cómo se representa. Entonces es una relación causal secuencial donde una variable inicial afecta a una variable intermedia y la intermedia también a la vez afecta un resultado. Entonces ambas influyen exactamente en la misma dirección de un nodo central. X causa Z, que Z causa Y. Y ese nodo central que tenemos acá ya está actuando entonces como un mediador del efecto de X sobre Y. Esta ruta pues está abierta por defecto. Entonces tenemos que X transmite su influencia a Z y Z transmite su influencia a Y. Entonces las variables X y Y están asociadas estadísticamente. Estamos elucidando un efecto causal indirecto que es verdadero. Esta, pues como vemos por su naturaleza, no se debe ajustar. Si la ajustamos, estamos bloqueando esa ruta causal. Entonces filtra o bloquea toda la información que fluye desde X hasta Y. Entonces la condicionamos a que sean independientes. Entonces, como nuestro objetivo dentro de los DAX es medir el efecto causal total, no debemos ajustar por un mediador en la cadena. Entonces eliminaríamos todo ese efecto, que en realidad es el que estamos intentando medir. Como este es el ejemplo, el tabaquismo causa daño pulmonar, que el daño pulmonar también causa disnea. Fumar causa daño pulmonar y disnea. Entonces, en la población general, los fumadores tienen una mayor probabilidad de experimentar disnea. Si controlamos por la variable aquí intermedia daño pulmonar, la relación entre el tabaquismo y la falta de aire, pues disnea, desaparecería. Entonces, al controlar por ese nodo central, bloquearíamos esta relación causal que tenemos aquí arriba sobre que tenemos entre estas dos variables y empezaría a estar independiente. O sea, no habría una relación entre las dos. Otro y alguno de los últimos de ya que vamos a ver es el descendiente. Entonces, ¿cuál es el descendiente? Cualquier nodo que está en el downstream del otro, o pues de su ancestro, y luego tenemos el descendiente en una ruta causal. Estos descendientes pueden estar derivados de las tres estructuras primarias que ya vimos. ¿Qué es lo que representa? Pues representa básicamente una medida indirecta de una variable no observable, que es no medible, y se usa pues algo relacionado que es su descendiente. Generalmente aquí es donde se pueden usar estos descendientes. Se debe tener muy en cuenta el sesgo M porque puede ser un descendiente de un colisionador. Y es lo que pasa, al condicionar estos descendientes, estaríamos controlando parcialmente, por decir así, por esta medida indirecta, por esa variable. Entonces queda una confusión residual. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Debemos entender bien esa estructura detrás del descendiente para saber si la debemos ajustar o no, dependiendo de cuál descendiente, de cuál de las tres estructuras primarias sea este. Entonces, no debemos ajustar descendientes de colisionadores, de mediadores o de desenlaces, pero sí lo podemos considerar en bifurcaciones porque queda esa confusión residual. Aquí tenemos los tipos de caminos que podemos tener. Entonces, ¿qué es un camino? Ya habíamos visto un poco, es una secuencia de aristas en diferentes direcciones que conectan dos variables, que pueden ser causales o pueden ser no causales. Son causales si la variable pues, de exposición o pues de tratamiento causa la variable subsecuente y todas apuntan en el mismo sentido. Es no causal si todas las aristas no apuntan en la misma dirección, entonces tienen confusores o colisiones. ¿Cuáles tres tipos de caminos o pues de rutas tenemos? Tenemos un camino causal en donde todas las aristas fluyen en la misma dirección de la exposición al desenlace. El mecanismo real por el cual una exposición influencia ese desenlace. Entonces, es el camino causal donde estamos viendo este mecanismo. Pueden ser directos o pueden ser indirectos, como ya hemos visto, por medio de los mediadores.
Estos caminos son abiertos y nunca se deben controlar o ajustar. Cuando tenemos un camino también no causal, también se le dice espurio. Es un camino o una ruta que no todas las aristas van en la misma dirección. Entonces, lo que tenemos ahí dentro de los DAGs elementales es que el flujo temporal de la causalidad está roto. Entonces, no representan un flujo causal. ¿Qué es lo que pasa con estos caminos espurios? Incluye todas las rutas colisionadoras o rutas de confusión o rutas de backdoor, que incluye la asociación, pero no nos está hablando directamente sobre la causalidad. Y dentro de estos tenemos el camino confusor o el backdoor. Entonces, es una ruta espuria que inicia con una arista directamente a X, a la exposición, y que puede fluir hacia atrás o backwards desde la exposición y luego hacia el desenlace. Entonces, transmiten, como aquí vemos, transmiten asociaciones falsas que hay que cerrarlas, hay que ajustar por esta relación que está en la X, está afectando la Z, perdón, está afectando tanto la X como la Y y debemos ajustar por esta variable y por este camino confusor. Hablando un poquito más sobre la ruta en puerta trasera, entonces, como dijimos, es una ruta no causal entre la exposición y un resultado que nos transmite esa asociación estadística espuria o falsa. Como dijimos, es una ruta abierta si no tiene colisionadores. Si tiene colisionadores, ahí decimos que se cierra esa ruta. Se debe bloquear. Entonces debemos controlar, al bloquearlo, controlamos o cerramos. Entonces, al condicionarlo, se puede hacer ajustando el modelo o por medio de estratificación, alguna de las estrategias que ya nos habló también Jessica. Entonces, aquí sí tenemos un C que actúa tanto en la exposición como en el desenlace por medio de un mediador. Entonces, podemos bloquear esa ruta espuria o esa ruta backdoor al controlar por C o por G, que es el mediador del efecto de C sobre G. Entonces aquí, pues aquí es un poquito de nomenclatura básica. Cuando uno ya controla sobre un factor confusor, se le pone un cuadrado al factor para decir que ya estamos estratificando, ya estamos ajustando, controlando sobre esta variable. ¿Cómo se hace ese bloqueo de los caminos o de las rutas? Entonces, esa ruta se puede bloquear al controlar por esa variable que es la causa común o mecanismo intermedio. También, pues como dijimos, se bloquea si hay un colisionador en el camino. Entonces, si el DAG nos representa correctamente tanto la confusión, la medición del error y los procesos de selección, el bloqueo de rutas nos elimina los posibles sesgos. Tenemos, si los caminos no causales están bloqueados, cualquier asociación entre, por ejemplo, E o D o X y Y, pueden ser considerados un estimador que sea no sesgado de un efecto causal de X sobre Y. Aquí tenemos un ejemplo sobre un conjunto de ajuste mínimamente suficiente, en donde pues estamos viendo todas las relaciones y todos los posibles, por decir así, colisionadores, como vemos acá, que pueden estar dentro de la asociación causal. Entonces aquí tenemos que están ajustando por edad, por IMC, por cáncer, para poder ver bien la correlación entre cirugía mínimamente invasiva y el posible desenlace, que es el tromboembolismo venoso. Aquí tenemos que puede haber un mediador, que es el tiempo de estadía, en donde este media el efecto que puede tener sobre el tromboembolismo venoso. Entonces aquí ellos no controlan por este factor, porque saben que está dentro de un camino mediador. Aquí es muy importante también tener en cuenta la falacia de la tabla 2. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre cuando los investigadores nos construyen un único modelo de regresión multivariable, que usualmente, pues lo que vemos en las publicaciones, está representado en la tabla 2. Entonces, hay una variable que se interpreta erróneamente de coeficientes estadísticos de todas las variables estadísticas. Entonces, tanto la exposición principal como las variables de control, como si representara un efecto causal independiente verdadero. O sea, esta tabla lo que nos dice todos estos modelos predictivos es sobre la exposición y el desenlace, cuáles son las otras variables que pueden inferir. Pero nosotros no podemos inferir también dentro de las otras variables que están ahí confusoras incluidas, no podemos inferir un efecto causal sobre sobre esa misma exposición, sobre otra variable, porque estaríamos pues haciendo un sesgo. Entonces, lo que queremos ver en los modelos es construirlos pues para calcular un estimador muy específico. Entonces, como lo que dijimos, el efecto causal de una sola exposición sobre un resultado. Entonces, estas variables de ajuste o pues covariables las incluimos, sí, en nuestro modelo, pero solo con el propósito de limpiar esa asociación principal que podemos tener entre la exposición y el desenlace principal.
Y lo que usamos para las covariables es controlar para la confusión para obtener esa mejor estimación de la exposición de interés. Entonces tenemos que el modelo no está diseñado para estimar los efectos causales de esas variables de control. Entonces este es el ejemplo. En un estudio QBET que salió famoso tenemos esta falacia de la tabla 2. Pues si uno le hace la interpretación erróneamente. Entonces podemos ver que acá, dentro de los hazards que estaban viendo, fumar actualmente lo estaban considerando, pues se podría considerar, si uno lo está interpretando, como un factor protector. Pero acá no sería esa la relación causal entre estos dos, sino nos estaría hablando que actúa un poco menos sobre las variables principales. Pero no significa que fumar actualmente sea un factor protector para la muerte por COVID-19. Sino esto sería una covariable de la cual estamos ajustando sobre todas las otras variables que podemos tener dentro de nuestro modelo multivariado. Efectos causales independientes, pero todos estos efectos dependen del conjunto de variables de ajuste, pueden incluir pues esos mediadores o colisionadores, pero no representan necesariamente los efectos que sean efectos causales y válidos de estas covariables. Entonces aquí es donde los DAX nos ayudan a elucidar toda esta relación. Entonces, cuando tenemos un hazard no ajustado, es lo esperado, pero cuando lo ajustamos, vemos el posible sesgo del colisionador. Entonces, aquí dentro de esta relación, controlar por la enfermedad pulmonar, esta está causada por otros efectos que no son observables en el estudio. Y pues, por ejemplo, fumar. Al condicionarla, vamos a crear dependencias espurias. Entonces, creamos asociaciones espurias entre esas relaciones, entre otros factores que pueden hacer pues una relación espuria que no sea en realidad, como vemos acá, el factor protector de cuando no está ajustado, pues que claramente no es un factor protector para la muerte por COVID, pero cuando lo estamos ajustando, teniendo en cuenta que hay un colisionador, pues ahí la interpretación de decir que fumar actualmente sería un factor protector, pues no sería correcta. Por último, vamos a ver las limitaciones de los DAX. Entonces, la primera, pues, es la dependencia de los supuestos que nosotros estamos poniendo. Entonces, un DAC no por causalidad solo representa los supuestos, las creencias y las hipótesis que tenemos los investigadores. La validez después del análisis estadístico depende de que también el DAC nos refleja esa realidad o esas relaciones. Uno de los problemas frecuentes que podemos tener dentro de los DAX, es que podemos hacer una direccionalidad incorrecta a las flechas, podemos omitir variables importantes que son confusores que serían no medidos y no entrarían dentro de nuestro modelo, o estamos simplificando excesivamente el sistema causal, o sea, no estamos incluyendo muchas de las variables pensando que no son importantes. En sí, no incluir una variable es mucho más, o sea, mucho más estadísticamente, tiene mucho más poder estadísticamente que incluirla sin saber bien cuál es la influencia que puede tener. Entonces, uno ya no incluir dentro de nuestro modelo una variable dice mucho más que incluirla. Y pues dentro de esto tenemos que los ajustes estadísticos pueden no eliminar el sesgo. Entonces, ese conocimiento biológico y social es incompleto y es incierto. Entonces, frecuentemente pueden existir múltiples DACs plausibles para diferentes procesos causales. Pues por su DAX, por su naturaleza, es no paramétrico. Entonces son cualitativos, no cuantitativos, y solo nos indican la existencia de relaciones, pero no la forma de la relación, si es lineal, si es cuadrática, si es logarítmica, etc. Entonces solo nos muestra esa influencia causal, que nos ayudan a identificar esa estructura y definir qué variables debemos ajustar. No nos reemplazan en sí los modelos estadísticos ni las estimaciones del efecto. El DAG en sí nos muestra el camino, pero no nos muestra la magnitud ni la dirección del efecto. Dentro de la modificación del efecto, como ya dijimos antes, los DAX no nos permiten representar explícitamente esas interacciones. Entonces pueden solo ver dos variables que causan un mismo resultado. Entonces los DAX en sí no pueden determinar cómo interactúan. Entonces requiere de escalas paramétricas o de fórmulas matemáticas que nos permitan hacer ese análisis empírico de datos para evaluar realmente cómo interactúan. Algunos de los desafíos son los bucles de retroalimentación y el tiempo, los feedback, de que cuando tenemos que es acíclico, no hay ninguna ruta circular. Entonces, una variable se causa a sí misma o dos variables diferentes se causan simultáneamente, pero pueden haber relaciones bidireccionales.
Entonces deben desplegarse en el tiempo para evitar bucles lógicos. Entonces puede causar la ansiedad e insomnio, pero el insomnio también puede causar ansiedad. Esto puede saturar los gráficos, especialmente cuando los procesos biológicos son más rápidos que la recolección de datos en cuanto pues toda esa interacción que podemos ver. Pueden ser dentro de un proceso causal hay muchas variables, entonces pueden ser muy complejos y se puede saturar visualmente. Pueden pasar a tener de 4 a 50 variables en una investigación real. Entonces, puedes hacer que el grafo no sea tan legible o que pues sea más difícil leerlo. Entonces, la solución, pues, es indispensable, como vimos, los programas, por ejemplo, en R, o pues también hay un programa dentro de Internet que es Dagity, que no requiere conocimiento sobre programación, para identificar todos esos conjuntos de ajuste que podemos tener y, pues, poderlos representar gráficamente más legiblemente. Y pues podemos tener interferencia y datos jerárquicos. Entonces, sí, ¿qué es la interferencia? Los DAGs asumen la independencia de los individuos, pero por ejemplo, las enfermedades contagiosas, el tratamiento de uno, pues la afectación de uno afecta al otro, entonces nos rompe ese modelo estándar. Debemos hacer entonces esas modificaciones necesarias para tener en cuenta pues esta relación que pueden tener. Y dentro de la estructura jerárquica, hay que cada nodo, perdón, es variable al mismo nivel que los demás. Entonces, representar la interacción entre diferentes niveles, entonces, por ejemplo, políticas nacionales o pues conductas individuales, es un desafío metodológico que podemos tener dentro de representar estas relaciones dentro de los DAGs. Y, por último, los DAGs no nos reemplazan las decisiones estadísticas. Entonces, el DAG, como dijimos, es el mapa, nos identifica qué rutas o pues variables causan el sesgo y cuáles deben bloquearse. Y la estadística en sí es el vehículo. Entonces el DAG nos elige el modelo, no nos elige, perdón, el modelo. Si vamos a hacer una regresión lineal, modelo de Cox, unos modelos logísticos, nos requieren modelamientos estadísticos diferentes a los DAG. Entonces los DAG solo nos dan el mapa, pues nos dan la dirección en cómo podemos hacer este tipo de análisis. Si el mapa perfecto, un mapa perfecto no sirve, pues si el vehículo no es apto para el terreno. ¿Y cuáles son las recomendaciones que tenemos dentro de los DAGs? Siempre debemos reclarar los objetivos y los estimados. Entonces debemos de indicar claramente los objetivos del estudio, cuáles son las relaciones principales y los estimados que deseamos medir. Proporcionar un DAG para cada pregunta de investigación. Debemos hacerlo público y como dijimos, se debe hacer primero, pues antes de hacer la recolección de los datos. Y debemos también incluir las variables no medidas. Como dijimos, pues es más duro o pues más diciente no incluir una variable que incluirla. Y debemos pues cuidar el orden visual, porque como dijimos, pues a veces se pueden estos grafos volver ilegibles, entonces las variables deben organizarse especialmente de manera de que todas esas flechas nos fluyan en una sola dirección temporal evidente para facilitar su interpretación. Estos son pues algunos como de los consejos que nos da Peter Tennant, es uno pues de los investigadores más grandes dentro de los DAGs. Me parecieron también interesantes traerlos. Cuando estamos elaborando un DAG, no debemos asumir una relación por defecto. Entonces, asumir que existe una flecha entre cualquier par de variables no lo debemos hacer. Solo debemos omitir las flechas, las aristas, si hay una fuente o pues una razón teórica para asegurar que realmente no hay una relación causal. Debemos declarar siempre nuestro conjunto mínimo de ajuste, informarlo de manera clara y todas las variables que se van a controlar estadísticamente, basados en nuestro DAG construido. Debemos reportar las estimaciones del DAG, entonces debemos reportar siempre los resultados estadísticos obtenidos al usar pues este conjunto mínimo de ajuste que nos dictó el DAG o pues las aproximaciones más cercanas posibles dentro de los datos que tenemos disponibles. Y también debemos justificar el uso, si estamos usando un DAG alternativo, debemos justificar por qué lo estamos usando. Y pues de hecho dichos resultados se deben reportarse por separado. Y eso es todo. Muchas gracias.